Nunca imaginé que el día de mi cumpleaños número 74 terminaría de esa manera. Pensé que iba a ser un día tranquilo, con un pastel sencillo, quizá unas flores de los vecinos y unas llamadas de cortesía de mis hijos. Pero lo que ocurrió esa tarde cambió mi vida para siempre. Mi hijo mayor, Julián, había insistido en organizar una reunión familiar cerca del río, en un terreno que había sido de su padre. «Mamá, va a ser bonito, más íntimo, solo la familia», me dijo con esa voz seca que últimamente usaba conmigo, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Yo acepté, aunque en mi corazón sabía que algo no estaba bien. Cuando llegamos al lugar, la mesa estaba puesta bajo un árbol grande. Había carne asada, botellas de cerveza, y mi nuera Leticia dando órdenes como si todo fuera de ella. Nunca me quiso. Desde el primer día que entró en mi casa, dejó claro que yo era un estorbo en la vida de Julián. «Si por mí fuera, ya estarías en un asilo, doña Carmen», me dijo una vez, pensando que yo no la escuchaba. Mis nietos corrían por ahí, ajenos a la atención. Yo trataba de sonreír, de convencerme de que al menos mi presencia importaba, aunque fuera un poco, pero pronto empecé a notar las miradas. Julián hablaba en voz baja con Leticia, y cada vez que yo intentaba acercarme, ellos se callaban. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». La comida pasó rápido. Yo casi no probé bocado, porque el nudo en mi estómago no me lo permitía. Entonces, Julián levantó su vaso de cerveza y dijo: «Mamá, ¿me acompañas un momento al río? Quiero hablar contigo». Asentí. Caminamos juntos hasta la orilla, y Leticia se unió unos pasos después. El aire olía a tierra mojada. Recuerdo que el sol se reflejaba en el agua, y por un momento pensé que tal vez iban a darme una sorpresa, algún regalo, algo especial por mis 74 años, pero no. Julián me tomó del brazo con una fuerza que no reconocí. Leticia se puso detrás de mí y susurró: «Ya no nos sirves de nada». No entendí de inmediato, y entonces, sin más, sentí cómo me empujaban hacia adelante. Perdí el equilibrio y caí al agua. El golpe fue tan fuerte que sentí que el pecho se me partía. El agua helada me rodeó, entró en mi nariz y en mi boca. Intenté gritar, pero solo me hundía más. Mientras pataleaba desesperada, vi la silueta de Julián en la orilla, con los brazos cruzados, y a Leticia sonriendo. «Ahógate de una vez», escuché. O tal vez lo imaginé. No estoy segura. Todo era confuso. Pensé que ese era mi final. 74 años de vida, de sacrificios, de lavar ropa ajena, de criar hijos sola después de la muerte de mi esposo, y terminar así, en el fondo de un río, descartada por el mismo hijo que un día cargué en mis brazos. Pero no morí. No sé de dónde salió la fuerza. Tal vez de la rabia o del dolor. Pero logré moverme hacia un tronco que flotaba cerca. Me aferré con uñas y dientes, mientras el agua me golpeaba. Tardé una eternidad en arrastrarme hacia la orilla. Tosía, escupía agua, y cada respiración me dolía como si me desgarrara por dentro. Cuando logré salir, ellos ya no estaban. Ni Julián, ni Leticia. Solo quedaba la mesa a lo lejos, el humo de la carne apagándose, y mis nietos jugando como si nada hubiera pasado. Nadie me había visto. Nadie sabía que me habían empujado al río. Me senté en la tierra, temblando, empapada, con el corazón latiendo desbocado. Lo que más me dolió no fue el agua fría, ni el golpe en el cuerpo, sino la certeza que se clavó en mi alma. Mi propio hijo quería deshacerse de mí. Ese día entendí que ya no era su madre, que me habían reducido a un estorbo. Y mientras intentaba recuperar el aliento, con el vestido pegado a la piel y la garganta ardiendo, juré en silencio que algún día pagarían por esto. Lo que Julián y Leticia no sabían era que mi supervivencia se convertiría en su peor pesadilla. Caminé con dificultad desde la orilla del río hasta el camino de tierra que llevaba a la hacienda. Mis zapatos pesaban empapados y cada paso me costaba un esfuerzo enorme. El vestido se me pegaba al cuerpo y sentía un frío que no se me quitaba con nada. El pelo me chorreaba agua y la garganta me ardía de tanto tragar río. Me apoyé en unas piedras para no caerme porque todavía me temblaban las piernas. No sabía cómo iba a llegar hasta mi casa sin que nadie notara lo que había pasado.
El miedo no me dejaba pensar con claridad. ¿Y si alguien preguntaba por qué estaba mojada? ¿Qué iba a responder? ¿Que mi hijo y su esposa habían intentado ahogarme? Nadie lo creería. Seguramente dirían que estaba confundida por mi edad o que me había resbalado sola. Me senté un momento en el borde del camino y traté de respirar hondo. Desde lejos se escuchaban las voces de los invitados, las risas de los niños, la música que Julián había puesto en una bocina. Mi propio cumpleaños seguía como si nada hubiera pasado. Yo, la homenajeada, estaba ahí tirada, tratando de no desmayarme. Me limpié la cara con las manos y empecé a caminar despacio hacia la casa. Cuando llegué al patio, nadie me preguntó nada. Algunos ya se habían ido. Otros seguían comiendo. Mis nietos jugaban cerca de la entrada con una pelota. Julián estaba sentado en una mesa con Leticia, riéndose de algo que ella le decía. Cuando me vio entrar, apenas me miró de reojo. Ni siquiera se levantó. ¿Qué le pasó, suegra?, preguntó Leticia con una sonrisa falsa. Parece que se resbaló en el río. Sí, me tropecé, respondí bajito, sin mirarlos. Ellos se rieron entre sí, como si fuera un chiste privado. Yo sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. Me fui directo a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me quité el vestido empapado. Lo colgué en una silla y me envolví en una cobija. Me senté en la cama y empecé a llorar en silencio. Las lágrimas me corrían por la cara mezcladas con el agua que aún tenía en el pelo. Pensaba en mi esposo, en cómo hubiera reaccionado él si estuviera vivo. Don Ernesto nunca habría permitido que Julián me tratara de esa forma. Pero él ya no estaba. Y yo estaba sola con un hijo que deseaba verme muerta. Pasaron varias horas antes de que la casa quedara en silencio. Escuché a los invitados despedirse, los autos arrancando, los gritos de los niños apagándose. Al final, solo quedaron las voces de Julián y Leticia en la cocina. Discutían en voz baja, pero yo alcancé a escuchar algunas palabras: herencia, usufructo, papeles. Entendí de inmediato que lo del río no había sido un accidente. Era un plan. Querían asegurarse de que yo desapareciera para quedarse con todo. Me tapé la boca con la mano para no soltar un sollozo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la presión del agua, el peso en el pecho, el miedo a ahogarme. Me levanté varias veces a caminar por el cuarto porque sentía que me faltaba el aire. Al amanecer, me puse un rebozo y salí de la casa sin que nadie me viera. Caminé hasta el pueblo, que estaba a unos 3 kilómetros. Me dolían los pies, pero necesitaba alejarme de la hacienda. Llegué a la iglesia y me senté en una de las bancas de madera. El padre Joaquín se me acercó. «Doña Carmen, ¿está bien? Se ve muy pálida». «Estoy bien, padre. Solo necesitaba un momento de calma». Le contesté sin dar más explicaciones. No podía contarle la verdad. Me daba vergüenza. ¿Cómo iba a admitir que mi propio hijo había intentado matarme? La gente siempre cree que los hijos son buenos por naturaleza, que las madres exageramos. No quería quedar como una vieja loca. Después de un rato salí de la iglesia y fui al mercado. Necesitaba comprar algo para desayunar. Mientras caminaba entre los puestos, sentí las miradas de las vecinas. Algunas me saludaron, otras cuchicheaban. Yo trataba de ignorarlas. Me compré un pan y un poco de leche y regresé a la casa con la cabeza baja. Cuando llegué, Julián ya estaba afuera. «¿A dónde fue tan temprano?», preguntó con tono de reproche. «A la iglesia», respondí. «Pues no nos avisó». Leticia se preocupó. Lo miré a los ojos y vi algo frío, algo que me hizo estremecer. Ese no era el niño que yo había criado. Era un hombre que solo pensaba en dinero. No respondí nada y entré a la casa. El resto del día traté de comportarme normal, pero dentro de mí todo había cambiado. Ya no confiaba en nadie. Cada palabra de Julián me sonaba como una amenaza, cada gesto de Leticia como una burla. Pasé las horas en silencio, fingiendo que no pasaba nada, mientras por dentro me consumía la tristeza y el miedo. Esa noche, cuando me acosté, sentí que no podía seguir así. Sabía que si me quedaba callada, ellos volverían a intentarlo. No sé cómo ni cuándo, pero tarde o temprano lo harían. Y entonces, sí lograrían deshacerse de mí. Tenía que pensar en una manera de protegerme, pero sin que se dieran cuenta. Miré el retrato de mi esposo que aún colgaba en la pared. Le hablé en voz baja,
como si pudiera escucharme. Ernesto, dame fuerzas. No quiero morir de esta manera. Mis manos temblaban mientras apretaba la cobija contra mi pecho. Esa noche tomé una decisión. Aunque no sabía todavía cómo, iba a resistir. Ellos pensaban que ya estaba vencida, que podían acabar conmigo fácilmente, pero no iba a darles ese gusto. No dormí casi nada. Me quedé despierta, repasando cada detalle de lo ocurrido. Recordé la mano de Leticia empujándome, la mirada indiferente de Julián. Lo guardé todo en mi memoria, como pruebas invisibles. Tal vez nunca podría mostrar esas pruebas a un juez, pero yo las iba a usar de otra manera. Lo que no sabía aún era que mi silencio sería mi arma más poderosa. Los días siguientes fueron un suplicio silencioso. Yo despertaba temprano, como siempre lo había hecho, para preparar mi café y barrer el corredor de la hacienda. Pero ahora cada movimiento estaba cargado de tensión. Sentía la mirada de Leticia vigilándome en cada rincón, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera cuál era mi nuevo lugar en esa casa. Ninguno. El primer cambio llegó a los 2 días. Antes, yo siempre me sentaba a desayunar en la mesa grande, aunque fuera sola. Ese día, cuando me acerqué con mi taza de café, encontré mi silla ocupada con cosas, bolsas de compras de Leticia, un mantel nuevo y hasta una caja de zapatos. Suegra, ya le pusimos sus cositas en la mesa chica de la cocina. Ahí va a estar más cómoda, me dijo Leticia con una sonrisa que no llegaba a los ojos. No respondí nada. Caminé despacio hasta la mesa chica, la de las empleadas, y ahí tomé mi café en silencio. El ruido de las carcajadas de Julián y Leticia en la mesa grande me retumbaba en la cabeza. Nunca me había sentido tan apartada dentro de mi propia casa. Ese mismo día, Julián llamó a todos los trabajadores de la hacienda. Yo estaba en el corredor y alcancé a escuchar su discurso. A partir de ahora, las rentas de los medieros van a subir. El que no pueda pagar, que se vaya. Ya no estamos para regalar nada. Los hombres se miraron entre sí, preocupados. Don Ramiro, el capataz de toda la vida, trató de hablar. Patrón, con la sequía apenas alcanzan las cosechas. Si subimos las rentas, la gente no va a resistir. Eso no es mi problema, contestó Julián sin pestañear. Quien no pueda, se va. Yo apreté los puños, pero me quedé callada. Era como si mi hijo se hubiera convertido en un extraño, alguien al que nunca había criado. Leticia, por su parte, empezó a dar órdenes en la casa como si fuera la dueña absoluta. Un día ordenó a la cocinera que tirara mis cosas de la alacena. Estas ollas viejas ya no sirven. Vamos a comprar nuevas, modernas. Pero esas eran de doña Carmen, señora, le dijo la cocinera con respeto. Pues que se las lleve a su cuarto si tanto las quiere. Aquí no quiero trastes de museo. Me entregaron mis ollas como si fueran basura. Yo las recibí en silencio, con un nudo en la garganta, y las guardé en un rincón de mi habitación. Cada objeto que me quitaban era como un pedazo de mi vida que desaparecía. Las noches eran peores. Me encerraba en mi cuarto y escuchaba a Julián y Leticia hablar de mí. No se esforzaban en bajar la voz. No sé por qué no se muere de una vez, decía Leticia. Hay que tener paciencia, contestaba Julián. Ya verás, pronto todo será nuestro. Me tapaba los oídos, pero las palabras se quedaban clavadas en mi mente. Yo sabía que, mientras siguiera viva, era un obstáculo para ellos. Una mañana, al salir al patio, vi que habían desmontado el pequeño altar de la Virgen que yo tenía junto al árbol de naranjo. El rebozo que siempre colgaba ahí, recuerdo de mi juventud, estaba tirado en el suelo, lleno de polvo. Corrí a levantarlo. Cuando Julián me vio, se rió. «Mamá, esas cosas ya no van. Aquí hay que modernizar todo». Apreté el rebozo contra mi pecho y me metí a mi cuarto sin decir palabra. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Pero no todo era oscuridad. Una tarde, cuando fui al mercado del pueblo para comprar algunas cosas, me encontré con don Ramiro. Él me miró con preocupación. «Doña Carmen, la veo muy pálida. ¿Está pasando algo?» Lo miré a los ojos y bajé la voz. «Solo le pido una cosa, Ramiro. No diga nada. Pero si un día le pido ayuda, confíe en mí». Él asintió sin hacer preguntas. Sentí un poco de alivio, como si todavía quedara alguien en quien podía confiar. Poco a poco empecé a notar cómo las decisiones de Julián y Leticia iban destruyendo la hacienda. Subieron los precios en la tienda, dejaron de dar fiado a los trabajadores, cortaron el agua de los peones para llenar la alberca nueva que Leticia quería presumir con sus amigas del pueblo. La gente murmuraba.
Algunos ya planeaban irse a buscar trabajo en otro lado. Yo veía todo en silencio, con una mezcla de tristeza y rabia. Esa tierra había sido el esfuerzo de toda una vida con Ernesto. Cada árbol, cada pared, llevaba nuestras manos encima, y ahora todo se desmoronaba en manos de nuestro propio hijo. Por las noches, revisaba en secreto los papeles que guardaba en una caja de madera dentro de mi ropero. Entre ellos estaba la escritura de la casa grande y un documento que siempre había mantenido en secreto, la cláusula de usufructo que Ernesto había dejado a mi nombre. Esa hoja era mi único escudo, mi única defensa. Julián pensaba que todo era suyo, pero la ley todavía me protegía en algo. No era el momento de usarlo, tenía que esperar. Ellos no podían sospechar que yo todavía tenía un recurso guardado. El sufrimiento se hizo parte de mi rutina. Cada día era una prueba nueva, un comentario hiriente, una burla, una orden humillante. Me relegaron a comer sola, a ocupar los espacios más pequeños de la casa, a vivir como una intrusa en el lugar que yo había levantado con mis manos. Pero dentro de mí, el silencio empezó a transformarse. Al principio era solo miedo y dolor. Ahora también había algo más, una determinación fría. Entendí que la paciencia era mi única arma. Tenía que soportar, tenía que aguantar cada humillación, porque mientras ellos creyeran que yo estaba vencida, no se darían cuenta de que yo seguía observando, esperando el momento justo. Cada palabra, cada gesto, cada abuso, yo lo guardaba en mi memoria. Algún día, todo eso iba a volverse en su contra. El ambiente en la hacienda se fue volviendo cada vez más pesado. Lo que antes era un lugar de trabajo y convivencia, se convirtió en un sitio de tensión constante. Julián se paseaba como patrón nuevo, con voz fuerte y mirada de superioridad, mientras Leticia se dedicaba a humillar a cualquiera que se atravesara en su camino. Los trabajadores lo comentaban a escondidas, pero yo lo escuchaba todo, que si Julián había aumentado las rentas, que si Leticia les había prohibido a las cocineras guardar comida sobrante, que si habían cerrado con candado el acceso al manantial para uso exclusivo de la alberca. Era como si quisieran borrar todo lo que mi esposo y yo habíamos construido durante tantos años. Un día, mientras regresaba del mercado, me encontré con don Ramiro de nuevo. Él se detuvo frente a mí, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie lo escuchara. Doña Carmen, esto ya no se aguanta. La gente anda diciendo que se va a ir de la hacienda. Los medieros no van a poder pagar lo que su hijo les exige. No diga nada todavía, Ramiro. Yo lo escucho todo y lo guardo aquí. Me toqué la frente. Pero necesito tiempo. Él asintió en silencio. Yo sabía que podía confiar en él. Era leal a mi difunto esposo y, en cierta manera, también a mí. Esa misma semana tomé una decisión. Tenía que revisar los papeles que Ernesto había dejado. Una mañana, cuando Julián y Leticia fueron al pueblo a comprar muebles nuevos, aproveché para salir sin que nadie me viera. Me puse un rebozo viejo y caminé despacio hasta la oficina del licenciado Barragán, el notario del pueblo. Doña Carmen, qué sorpresa, me dijo al verme entrar. Licenciado, necesito que me ayude a revisar unos documentos que guardo desde hace tiempo. Saqué del bolso la carpeta con la escritura de la casa grande y la cláusula de usufructo. Él leyó en silencio, moviendo la cabeza. Esto está vigente, señora. Mientras usted viva, la casa grande y el manantial están bajo su usufructo. Nadie puede quitárselos legalmente. Aunque Julián diga que todo es suyo, aunque él lo diga, aquí lo dice claro, usted tiene derecho. Sentí un alivio inmenso, pero lo escondí. No quería que el licenciado pensara que yo iba a lanzarme de inmediato contra mi hijo. No, todavía no era el momento. Le pido una cosa, licenciado, le dije con firmeza. Guarde esto en secreto. Nadie debe enterarse todavía. Por supuesto, doña Carmen. Aquí tiene mi palabra. Salí de la notaría con el corazón latiendo fuerte. Sabía que esa hoja era mi arma, pero también entendía que no debía mostrarla hasta que llegara el momento correcto. Mientras tanto, en la hacienda las cosas empeoraban. Julián había ordenado cerrar con cadenas el acceso al río que cruzaba nuestras tierras. Ese terreno es privado, decía, ignorando que por generaciones los vecinos habían usado esa agua para sus animales. La gente del pueblo empezó a murmurar,
Algunos fueron hasta la comisaría ejidal a quejarse. Yo escuché los comentarios en el mercado. Ese Julián está acabando con todo. Ni parece hijo de doña Carmen, tan buena gente que es ella. Yo guardaba silencio, pero por dentro sentía una mezcla de dolor y coraje. Era mi hijo, sí, pero también era el hombre que estaba destruyendo lo que Ernesto y yo habíamos levantado. Una tarde, Leticia entró a mi cuarto sin tocar la puerta. «Suegra, vamos a remodelar. Mejor vaya pensando en mover sus cosas porque este cuarto lo vamos a usar de bodega». «¿Y yo dónde voy a dormir?», pregunté bajito. «En la pieza junto a la cocina. Está más chiquita, pero suficiente para usted». Me quedé helada. Esa pieza había sido siempre para las empleadas temporales. Aún así, tomé mis cosas y me mudé en silencio. No quería darles el gusto de verme discutir. Me acomodé en ese cuarto diminuto con mis ollas, mi rebozo y el retrato de Ernesto. Esa noche lloré como no lloraba desde que me empujaron al río. Sentí que ya no quedaba nada mío en esa casa. Pero al mismo tiempo, juré que esa humillación iba a ser la última que aceptaría sin mover una pieza en respuesta. Al día siguiente, volví a ver al licenciado Barragán. «Quiero que registre nuevamente la cláusula de usufructo, licenciado. Que quede actualizado en el registro público». «¿Está segura, doña Carmen? Eso llamará la atención». «No importa». «Hágalo». También hablé con el comisariado ejidal. Solicité que revisaran los accesos al río. Les recordé que había servidumbres de paso que no podían cerrarse. Ellos tomaron nota y me prometieron revisar el asunto. De regreso a la hacienda, vi a Julián discutiendo con un proveedor en la entrada. «No me alcanza para pagarle todo ahora. Espere la próxima cosecha», le gritaba mi hijo. «Así no se trabaja, don Julián». Su padre nunca quedaba mal. El proveedor se fue molesto y Julián entró furioso a la casa. Cuando me vio, me lanzó una mirada fría. «¿Qué mira?», me dijo. «Nada, hijo», respondí bajito. Yo no dije más, pero ya sabía que las cuentas de la hacienda no estaban bien. Lo que Ernesto había cuidado con tanto esfuerzo, Julián lo estaba hundiendo en pocos meses. Leticia, mientras tanto, seguía empeñada en presumir lujos. Compró muebles nuevos, alfombras, hasta un espejo enorme para la sala. Pero al mismo tiempo, no había dinero para pagar a tiempo a los trabajadores. La incongruencia era evidente, y la gente lo comentaba cada vez más. Yo me mantenía callada, cocinaba mis frijoles aparte, lavaba mi ropa en el lavadero pequeño y me acostaba temprano en mi pieza estrecha. Pero cada noche repasaba mis pasos. El usufructo ya estaba actualizado. El ejido estaba revisando los accesos al río, y yo tenía a don Ramiro de mi lado. Todo avanzaba en silencio. Julián y Leticia todavía creían que yo era una vieja derrotada que no entendía nada. Esa era mi ventaja. Mientras ellos se hundían en deudas y abusos, yo guardaba mi fuerza en secreto. Esa misma semana, un vecino me trajo un recado. «Doña Carmen, la gente del pueblo quiere hablar con usted. Dicen que usted siempre fue justa, que no era como su hijo». Me quedé pensando en esas palabras. No respondí nada en ese momento, pero dentro de mí algo cambió. No solo tenía mis documentos y a don Ramiro, también tenía al pueblo, a la gente que todavía recordaba quién era yo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cuarto, sentí por primera vez en mucho tiempo un poco de esperanza. Todavía sufría, todavía soportaba humillaciones, pero ya no me sentía completamente sola. Tenía pequeñas piezas moviéndose a mi favor, invisibles para Julián y Leticia. Lo que ellos no sabían era que mi silencio no era rendición, era estrategia. Los primeros problemas serios para Julián y Leticia comenzaron unas semanas después. Al principio fueron pequeños tropiezos, cosas que cualquiera hubiera pasado por alto, pero que para mí fueron señales de que mis pasos silenciosos estaban funcionando. Una mañana, Julián salió furioso de la hacienda. Había recibido una notificación del comisariado ejidal. Yo lo vi desde mi ventana. Arrugaba el papel con las manos, mientras Leticia le preguntaba qué pasaba. «Nos están exigiendo reabrir el paso al río», gritó él. «Dicen que el acceso es comunitario y que nunca debimos poner cadenas». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó ella con el ceño fruncido. «Nada, que vengan y me lo quiten. A ver quién manda aquí». Pero lo hicieron. Ese mismo fin de semana, un grupo de ejidatarios llegó con herramientas y cortaron los candados. Yo observaba desde lejos, fingiendo indiferencia, mientras Julián discutía a gritos con ellos. «Esto es propiedad privada, ¿entienden?», les gritaba.
No, don Julián, respondió uno de los ejidatarios. El manantial es de uso compartido, y así quedó registrado desde los tiempos de su padre. Julián terminó insultándolos y amenazando con llamar a la policía, pero nadie le hizo caso. El agua volvió a correr libre para la gente, y eso me dio una calma que no mostraba por fuera. Leticia estaba cada vez más irritada. Se quejaba de todo. Una noche, mientras yo cenaba mis frijoles en el cuarto pequeño, escuché cómo le reclamaba a Julián en la sala. Tu madre tiene la culpa. Desde que esa vieja está aquí, no tenemos paz. ¿No ves que todo se nos complica? No seas tonta, contestó Julián. Ella ya no pinta nada. Lo del río son envidias del pueblo. Pues yo no creo en coincidencias, dijo ella bajando la voz. Esa mujer sabe más de lo que aparenta. Tragué saliva en silencio. Era la primera vez que escuchaba a Leticia sospechar de mí, aunque todavía no tenía pruebas. Eso me obligó a ser más cuidadosa. Mientras tanto, los trabajadores comenzaron a abandonar la hacienda. Primero fue Pedro, que llevaba años en las tierras de maíz. Luego se fue la familia Gómez, que había trabajado con nosotros desde la época de mi esposo. No se puede pagar la renta, doña Carmen, me dijo la esposa de Pedro en el mercado. Con don Ernesto nunca pasaba esto. ¡Pah! Sentí una punzada en el pecho, pero también supe que cada salida debilitaba más la autoridad de Julián. Menos manos en el campo significaba menos cosecha, y menos cosecha significaba menos dinero. Los proveedores también empezaron a ponerse difíciles. Uno de ellos, don Hilario, vino a buscar a Julián y le habló con dureza. Su padre siempre fue puntual, don Julián. Usted ya me debe 3 entregas de alimento para el ganado. Si no me paga esta semana, no le doy ni un costal más. Julián se puso rojo de rabia, pero no tenía cómo responder. Yo, desde la cocina, escuchaba cada palabra y sentía que, poco a poco, el terreno se le movía bajo los pies. Leticia, en su desesperación, empezó a gastar aún más. Un día llegaron camiones con muebles nuevos para la sala y un comedor enorme que apenas cabía en el espacio. Ella se paseaba orgullosa, invitando a sus amigas del pueblo para presumir, pero esas mismas mujeres murmuraban después en el mercado. ¿De dónde sacan dinero si no pagan ni a los trabajadores? Esa Leticia se va a hundir junto con su marido. Yo fingía no escuchar, pero cada comentario era un recordatorio de que la reputación de Julián se deterioraba. Una noche, mientras todos dormían, salí al patio y me quedé mirando la casa grande desde afuera. Yo había nacido en esa tierra. La había trabajado con Ernesto. Había criado a mis hijos ahí. Y ahora me tenían viviendo en un cuarto diminuto junto a la cocina, como si fuera una extraña. Me ardían los ojos de impotencia, pero me repetía que debía esperar. El tiempo estaba empezando a jugar a mi favor. Los problemas de dinero se volvieron evidentes. Un día Julián llegó con cara de preocupación. Yo estaba barriendo el corredor y él pasó junto a mí sin mirarme. Pero escuché cómo le decía a Leticia, «No alcanza para pagar la deuda del banco. Nos están presionando». «Pues vende unas vacas», contestó ella. «Ya casi no queda ganado». Me mordí el labio para no sonreír. Era cruel pensar así, pero ellos habían sembrado esa situación. Yo solo estaba dejando que la realidad les cayera encima. A mediados de esa semana, ocurrió algo que me dio más fuerza. Julián recibió otra visita del comisariado ejidal. Esta vez le entregaron un documento formal. Debía reconocer que el manantial estaba bajo mi usufructo, como lo estipulaban las escrituras. Yo estaba en la cocina cuando Julián entró hecho una furia. «¿Qué hiciste, mamá?», me gritó. «Yo no hice nada, hijo. Solo guardo mis papeles». «Eres una vieja tramposa», me dijo golpeando la mesa. Leticia lo tomó del brazo. «Cálmate, Julián. No vale la pena discutir con ella». Me quedé en silencio, con la mirada baja. Pero por dentro sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un poco de control. El manantial ya no estaba en sus manos, y eso les dolía. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé pensando en la cara de Julián, en cómo se había puesto pálido al leer el documento. Era la misma palidez que yo había visto el día que me empujó al río, solo que esta vez el miedo estaba de su lado. Los días siguientes fueron tensos. Julián apenas me dirigía la palabra. Leticia, en cambio, empezó a mostrarse nerviosa. Una mañana me la encontré en el patio, hablando sola, moviendo las manos. Cuando me vio, se sobresaltó. «¿Qué mira, suegra? ¿Acaso me está espiando?» «No, hija.
Solo salí a colgar mi ropa. Se fue murmurando algo que no alcancé a entender. Los trabajadores que quedaban también empezaron a acercarse a mí con más confianza. Una señora que ayudaba en la cocina me dijo: «Doña Carmen, nosotros sabemos que usted siempre fue justa. No es como ellos». «Gracias, hija», respondí bajito. «Solo aguanten un poco más». Me partía el alma verlos sufrir, pero necesitaba que las cosas siguieran su curso. Una tarde, Julián intentó reunir a los trabajadores para imponer nuevas reglas. Yo me quedé escuchando desde el corredor. «El que no produzca lo suficiente se va de la hacienda», dijo. Uno de los hombres lo interrumpió. «Con esas condiciones no se puede, don Julián. Mejor nos vamos todos». Y varios se fueron ese mismo día. Vi cómo recogían sus cosas y cargaban a sus niños en carretas viejas. Leticia los miraba con desprecio, pero yo solo sentía tristeza. Cada familia que se iba era una herida en la tierra de Ernesto. Sin embargo, sabía que ese vacío también significaba el principio del fin para Julián. Esa noche, mientras me acostaba en mi cuarto estrecho, repasé todo lo que había pasado. El río, el manantial, las deudas, los trabajadores, todo se iba sumando, y aunque todavía sufría humillaciones, ya no era yo la que estaba contra la pared. Ahora era Julián el que empezaba a sentir que el suelo se le movía. Por primera vez en meses, me quedé dormida con un pensamiento claro. El miedo había empezado a cambiar de bando. El ambiente en la hacienda se volvió insoportable. Las deudas crecían, los trabajadores se iban y los proveedores ya no querían fiar nada. Yo caminaba por los pasillos en silencio, viendo cómo Julián perdía el control de todo. Leticia ya no salía al mercado con la frente en alto. Ahora evitaba a las vecinas porque sabía que hablaban de ella a sus espaldas. Una mañana, Julián se levantó temprano y se encerró en la oficina que había sido de Ernesto. Golpeaba los cajones, buscaba papeles y lanzaba insultos. Yo pasé frente a la puerta entreabierta y lo vi revisando escrituras, tirando documentos al suelo. «Nada está a mi nombre», gritaba, con el rostro rojo. «Tranquilízate», le dijo Leticia desde atrás. «Todo va a resolverse». «¿Cómo? Tuve que empeñar la camioneta para pagarle al banco». Me alejé despacio. Sabía que había llegado el momento. Ellos empezaban a descubrir lo que yo ya sabía, que no tenían control absoluto sobre la hacienda. Esa misma tarde, el licenciado Barragán llegó a visitarme. Se presentó en la entrada con su maletín, preguntando por mí. Leticia lo recibió con mala cara. «¿Qué busca aquí?», preguntó con tono seco. «Vengo a ver a doña Carmen». Me acerqué con calma y lo saludé. «Pase, licenciado». Julián bajó las escaleras en ese instante. «¿Qué hace este hombre aquí?», dijo con voz dura. «Es mi notario», respondí tranquila. «Viene a revisar unos asuntos». Nos sentamos en la mesa chica de la cocina. Barragán sacó los papeles y los acomodó frente a mí. «Aquí está todo, doña Carmen. El usufructo sobre la casa grande y el manantial ya está ratificado. Nadie puede tocar esas propiedades sin su autorización». Levanté la vista y vi la cara de Julián. Se puso pálido, como si le hubieran quitado el aire. Leticia lo miraba con nerviosismo. «Eso no puede ser», balbuceó Julián. «Esa casa es mía». «No, hijo», le contesté con calma. «Esta casa y el manantial me pertenecen mientras viva. Tu padre lo dejó muy claro». El silencio en la sala fue pesado. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la balanza estaba de mi lado. «¿Y ahora qué piensa hacer?», me preguntó Leticia, con los ojos entrecerrados. «Nada fuera de la ley», respondí. «Solo recuperar lo que me corresponde». Al día siguiente, el comisariado ejidal vino a la hacienda, revisaron los accesos al río y confirmaron que el agua quedaba bajo mi usufructo. Julián no pudo decir nada. La gente del pueblo se enteró rápido. En el mercado, varias mujeres me saludaron con respeto. «Bien hecho, doña Carmen. Esa agua siempre fue de todos». Leticia empezó a quebrarse. Una noche, mientras yo me preparaba para dormir, la escuché llorando en su cuarto. Discutía con Julián. «Nos vamos a quedar en la calle. Todo por tu madre». «¡Cállate!», le gritó él. «Ella no va a poder con todo». Pero yo sabía que sí podía. No necesitaba gritar ni pelear, solo mostrar papeles en el momento justo. La última gota llegó un domingo. Julián intentó organizar una comida en la hacienda para invitar a unos conocidos del banco, pensando en conseguir un préstamo. Mandó a preparar la mesa grande, pidió carne y vino fiado.
Pero los invitados no llegaron. Uno de ellos lo llamó para cancelarle y, según escuché, le dijo que ya no querían involucrarse con alguien con mala fama en el pueblo. Esa tarde, Julián se encerró en la oficina y no salió. Leticia, desesperada, vino a mi cuarto. Suegra, por favor, hable con él. No se da cuenta de que lo está perdiendo todo. La miré en silencio. Por primera vez no vi soberbia en sus ojos, sino miedo. Ustedes tomaron sus decisiones, le respondí. Yo solo estoy reclamando lo que es mío. Al tercer día, reuní a todos en la sala, llamé a Julián, a Leticia, y pedí a don Ramiro que estuviera presente como testigo. También invité al licenciado Barragán. Coloqué los documentos sobre la mesa. Aquí está claro, dije con voz firme. El manantial, la casa grande y las tierras que colindan con él son de mi usufructo. Desde hoy, ustedes no tendrán derecho a usarlos ni a disponer de ellos. Julián golpeó la mesa con fuerza. «¡No puede hacerme esto!» «Sí puedo», le respondí sin subir la voz. «Y lo estoy haciendo». Leticia empezó a llorar. «No tenemos a dónde ir». Me quedé mirándola. Recordé el momento en que me empujó al río, su risa fría, sus palabras hirientes. Tragué saliva antes de contestar. Yo encontré la manera de sobrevivir. Ustedes también lo harán. El licenciado Barragán levantó acta de todo. Don Ramiro lo firmó como testigo. Julián se levantó de la mesa y salió dando un portazo. En los días siguientes, empezaron a empacar sus cosas. Los vi caminar de un lado a otro con cajas, recogiendo lo que podían. Yo no dije nada, solo observaba desde la ventana, con el rebozo de Ernesto sobre los hombros. Leticia se me acercó la última noche. «Suegra, Carmen, por favor, déjenos quedarnos en un rincón, aunque sea en las habitaciones viejas. Se lo suplico». La miré sin responder al principio. Después, con voz baja, le contesté. «El rincón me lo dieron ustedes a mí. Ahora les toca probarlo». Ella bajó la cabeza y se fue. Cuando finalmente se marcharon, el silencio en la hacienda fue profundo. Caminé por los corredores, toqué las paredes y volví a entrar en la casa grande. Coloqué de nuevo el altar de la Virgen junto al árbol de naranjo, puse flores frescas y colgué mi rebozo en el respaldo de la mecedora. Me senté ahí y respiré hondo. No había necesidad de gritar ni de vengarme con violencia. Ellos mismos habían cavado su caída. Yo solo había esperado el momento de mostrar la verdad. La hacienda estaba en mis manos otra vez. No quedaba intacta, pero aún era mía. Y sobre todo, yo seguía viva. Eso era lo que Julián y Leticia nunca imaginaron, que mi supervivencia sería al final su verdadera pesadilla.